Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película The Last Dragon con la actuación de Taimak, Julius Carry, Christopher Morney, Leo O'Brien, Faith Prince, Glenn Eaton, Vanity, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana. Les discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo simplemente yo. The Last Dragon, a veces llamada The Last Dragon de Berry Gordy. Es una película musical de artes marciales de Estados Unidos de 1985 dirigida por Michael Schultz, escrita por Louis Benosta y producida por Rupert Hitzig para Berry Gordy. The Last Dragon se basa en un guión original de Louis Benosta, quien buscaba escapar de los papeles estereotipados en películas urbanas. TriStar Pictures compró el guión para Mountain Productions y el rodaje empezó en Nueva York el 16 de abril de 1984. Fue el debut actoral de Taimak, un joven cinturón negro de 19 años, y también la primera aparición en cine de Ernie Reyes Jr., que tenía 12 años. Julius Carry, quien interpretó a Sho'nuff, entrenó artes marciales para el papel. Berry Gordy supervisó la producción y Vanity fue contratada tras dejar Purple Rain. Entre los actores considerados para el papel principal estuvieron Billy Blanks, Wesley Snipes, Mario Van Peebles, Lawrence Fishburne y Denzel Washington. Se grabó en locations como el Harlem Karate Institute, Victory Theater y Bernstein's On Excess. La banda sonora, supervisada por Berry Gordy, incluye el éxito de The Barge, Rhythm of the Night. Fue escrita por Diane Warren, que alcanzó el puesto número 3 en Billboard Hot 100 y el número 1 en R&B, además de ser nominada al Globo de Oro a Mejor Canción Original. El tema principal de The Last Dragon y la canción de Seven Heaven de Vanity fueron nominados a los Golden Raspberry Awards como Peor Canción Original. Entre otros temas destacados está Upset Stomach de Stevie Wonder, The Glow de Willie Hutch, Fire de Charlene, First Time on a Ferris Wheel, y esta fue compuesto por Misha Segal con letra de Harriet Chalk, interpretado por Smokey Robinson y Sireta. En el 2002, un artículo en el Journal of Asian American Studies elogió el desarrollo del personaje de Leroy, quien rompe estereotipos al aprender de un maestro zen y usar su fuerza interior para superar obstáculos. The Last Dragon se estrenó en los cines por TriStar Pictures el 22 de marzo de 1985. La película fue un éxito financiero a pesar de una recepción mixta por parte de los críticos. Hoy día se considera un clásico de culto, especialmente en el cine urbano. La película ha sido referenciada en la cultura pop moderna, como por ejemplo LMFAO menciona The Glow y Bruce Leroy en Sexy and I Know It del 2011. Schoolboy Q hace referencia en la canción de Pac-Man de Gorillaz del 2020. En Raya and the Last Dragon del 2021, el personaje de Susie dice I Got the Glow como homenaje a Last Dragon. Obtuvieron un Globo de Oro en 1986, nominada a Mejor Canción Original, y esta fue Rhythm of the Night. Premios Razzie de 1986, nominada a Peor Canción Original por The Last Dragon, y la de Seven Heaven que hablamos. Tenían un budget de 10 millones, hasta el momento de esta grabación se han recaudado 33 millones. Esta la vi en casa de mi amigo Nathan un miércoles a eso de las 5 de la tarde. Yo lo he dicho aquí ya anteriormente, él tiene un setup de 2 televisores de 65 pulgadas y un home theater, uno al lado del otro. Porque él lo utiliza para ver televisión mientras su esposa juega, o si los dos quieren jugar algo diferente, pues cada uno tiene un televisor. Yo recuerdo que en uno de los Comic Cons que yo fue, que probablemente fue el MegaCon en Orlando, me acuerdo ver el actor que hace de Leroy. Pero como no había visto la película para ese entonces, no me paré a hablar con él, pero recuerdo bien claramente pasar por el lado de la mesa donde él estaba y lo saludé, pero como no había visto la película, no tenía como ese afán de buscarlo.
Esta la vimos en la casa de Nathan, pedimos comida y nos sentamos a verla. Si hacemos un movie summary, tenemos en la ciudad de New York un joven busca un maestro para obtener el nivel final de maestría en las artes marciales, conocido como The Glow. Empezamos la película en New York. Tenemos al personaje de Leroy Green, también conocido como Bruce Leroy. Sueña con convertirse en un artista marcial como su ídolo, Bruce Lee. Y aquí tengo un dato. Bruce Lee se considera un ídolo porque revolucionó las artes marciales en el cine. Antes de él, las peleas en las películas eran lentas y poco realistas. Bruce Lee mostró velocidad, técnica y una presencia tan poderosa que cambió por completo cómo se filmaban las escenas de acción. Su estilo era tan único que la gente quedaba impresionada solo de verlo caminar. Bruce Lee no solo era actor, sino también era filósofo de artes marciales, hablaba de la disciplina, la superación personal y la importancia de adaptarse a cualquier situación. Muchos admiraban su manera de pensar porque no se trataba de solo pelear, sino de mejorar como persona. Su historia de vida también lo volvió un ícono, rompió barreras en Hollywood en una época en que los actores asiáticos tenían pocas oportunidades. Y aún así logró convertirse en una figura mundial. Su dedicación y su talento inspiraron a generaciones, incluyendo a gente como Leroy, que lo ven como un ejemplo de lo que significa ser fuerte, disciplinado y único. El maestro de Leroy le explica que él está cerca de alcanzar el nivel final de la maestría, conocido como The Last Dragon, y quien llega a este nivel puede encontrar energía mística en sus manos hasta hacerlas brillar, y solo un verdadero maestro logra obtener The Glow. Y este glow, si se hace correctamente, cubre todo su cuerpo. Y aquí tengo un dato. En muchas artes marciales tradicionales existe la idea de que el cuerpo y la mente pueden alcanzar un nivel de energía muy alto a través de la disciplina, la concentración y el entrenamiento. A esto, distintas culturas se le han dado el nombre como chi, ki o qui. No es una energía física que brilla en colores, pero sí se entiende como una fuerza interior que mejora la precisión, la calma y la potencia del que lo practica. La película entonces toma esta idea real de la energía interna y la lleva al extremo para crear un símbolo visual, que esto viene siendo el glow. Es una forma de mostrar que el personaje ha llegado a un nivel máximo de dominio, no solo físico, sino también espiritual. Leroy no comprende esto del todo, y con una medalla que supuestamente perteneció a Bruce Lee, empieza un viaje espiritual para encontrar al maestro Som Dong Goy, quien tendrá la otra mitad de la medalla y podrá entonces ayudarlo a desbloquear el supuesto glow. Aquí tengo una observación. Me gusta cómo la película establece desde el principio un tono mítico dentro de un contexto calle o urbano. El concepto de The Glow es fascinante porque mezcla artes marciales con espiritualidad y esto le da un aire como fantasioso. Leroy se representa como un personaje inteligente, creyente y determinado, lo que entonces nos prepara para un arco de crecimiento personal más que físico. El detalle de la medalla es un símbolo que representa la conexión con su ídolo y la búsqueda de la identidad. Mientras Leroy busca respuestas sobre The Glow, surge otro conflicto, y aquí tenemos el personaje de Sho'nuff, conocido como el Shogun de Harlem. Sho'nuff ve a Leroy como el único obstáculo para ser reconocido como el verdadero maestro de las artes marciales. Y aquí tengo un dato. Sho'nuff no viene de una persona real, sino es una mezcla de estilos de la cultura pop. Tiene un poco de los villanos de películas de Kung Fu, que eran exagerados y llenos de actitud. También combina la vibra del funk de los 80. Tiene ropa llamativa y una personalidad bien grande. Esto lo podemos ver porque él tiene frases épicas, tiene poses teatrales y su presencia llena la pantalla. Me acuerda mucho a Shredder de Teenage Mutant Ninja Turtles, porque es como un villano bien dramático, bien visualmente grande. Cuando la pandilla de Sho'nuff interrumpe una proyección de Enter the Dragon en el cine, ellos intentan obligar a un montón de gente, pero básicamente aquí es donde se encuentran por primera vez a Leroy a aceptar un desafío. Pero él vino a ver la película y se niega. Sho'nuff se molesta y los secuaces entonces, que vienen siendo Crunch, Beast y Cyclone, interrumpen en la escuela de artes marciales de Leroy,
golpean a Johnny, a uno de los estudiantes, y exigen que Leroy se arrodille ante Sho'nuff. Al mismo tiempo tenemos a Eddie Arkadian, es un empresario de videojuegos que está planificando secuestrar a Laura Charles, una carismática VJ y dueña del estudio Seven Heaven, donde produce un programa musical que se parece a Soul Train. Dato: Seven Heaven no es un programa real, pero está inspirado en shows musicales famosos de la época, especialmente Soul Train, como le acabo de decir. Laura Charles tampoco está basada en una persona en específica, pero tiene gran parecido a las presentadoras y artistas de los años 80. Esto era algo que se hacía mucho en este tiempo. Eddie quiere que Laura promocione los videos musicales mediocres de su novia Angela Biraco. El intento de secuestro fracasa gracias a Leroy, quien derrota fácilmente a los matones, aunque pierde su medalla en el proceso. Laura la recupera y más tarde Leroy la salva nuevamente cuando Eddie envía a Rock para secuestrarla. Observación: esta parte es puro 1980. Me encanta cómo la película mezcla artes marciales con la cultura, la música y la estética de ese tiempo. Sho'nuff es un villano icónico, exagerado, y hay un contraste entre la calma o la espiritualidad de Leroy contra la agresividad de Sho'nuff, y esto crea buena tensión. Eddie Arkadian añade un toque cómico, aunque él va en serio, y esto es típico de la época donde tenemos un subvillano metiendo la cuña por el lado, pero funciona para darle un poco de dinamismo a la historia. Esta es la primera vez que Leroy y Laura se conectan, porque él cuando la vio como que se flechó, pero no hizo nada. Y al ver que ella estaba en peligro, entonces se mete a ayudarla cuando la trataron de secuestrar los muchachos de Eddie. Lo más triste para Leroy es que perdió la medalla y tiene que buscar respuesta. Lo que hace es que entonces se infiltra en lo que cree que es el refugio del maestro Son Dong-goy, disfrazado de un repartidor de pizza. Y aquí tengo una observación. Esta escena del disfraz está inspirada en un truco que Bruce Lee usa en una de sus películas llamada Game of Death, donde él se infiltra en un sitio haciéndose pasar por otra persona y sorprende a los enemigos. Este lugar resulta ser una fábrica de galletas, de esos fortune cookies que te dan cuando tú pides comida china. Y el gran twist que tenemos aquí es que el supuesto maestro Som Dong-goy no es más que una computadora que imprime frases para las galletas. Hay una de las que dice: "He who is colorblind must never follow a horse of another color". Leroy regresa con su antiguo maestro en busca de claridad, pero recibe una respuesta que no le gustó, porque básicamente él le dice aquí: todo lo que tú necesitas para alcanzar este nivel final que estás buscando está dentro de ti. Y aquí tengo una observación. Esta escena es clave porque revela que la búsqueda de Leroy no es externa, sino interna. Él llega esperando encontrar a un maestro sabio y poderoso en la fábrica de galletas, pero se da cuenta que no hay un maestro real esperándolo para darle las direcciones que él necesita. Todo esto es una prueba para que él entienda que la respuesta que él está buscando, incluyendo The Glow, viene de él mismo. Mientras Leroy intenta descifrar el verdadero significado de la enseñanza de su maestro, Sho'nuff y el crew de él deciden ir a la pizzería de los Green, que es la pizzería de la familia de Leroy, y la destrozan. Este ataque convierte todo en algo personal para Leroy, y aquí tengo una observación. Este es el incidente incitador, como le llaman en el cine, que logra que Leroy se involucre con Sho'nuff. De lo contrario, yo pienso que él hubiera seguido su camino buscando la medalla y la identidad. Mientras tanto, Angela, la novia de Arkadian, cansada de la violencia y la manipulación de Eddie, decide abandonarlo y advierte a Johnny sobre el plan para atrapar a Leroy. Y aquí tengo una observación. Bien por ella, me dio una alegría que ella se reformó y decidió separarse. Mujeres al poder, esto es algo que no se veía antes. En muchas películas tú puedes ver el personaje de la mujer sumisa y no importa cuán poderoso sea su hombre, se quedan ahí recibiendo el daño. Angela despertó del letardo
y lo mandó a volar y se fue. Y decidió entonces ir al dojo para hablar con Leroy, pero Leroy no estaba, habló con Johnny. Eddie toma el control del estudio de Seven Heaven y secuestra a Laura por fin y a Richie, el hermano menor de Leroy, que había entrado con la esperanza de impresionar a Laura. El hermano de Leroy lleva siguiendo a Laura. Como 20 minutos después que empezó la película, él se flechó. Lo que él no sabe es que el hermano ya había tenido un par de encontronazos con ella. Así que él entró a Seven Heaven para ligarse a Laura y terminó secuestrado. Una observación aquí es que este hermano de Leroy es bien acelerado. Y el chamaquito es mucho más joven que Laura, por ejemplo. O sea, él no tenía break ahí. Pero es de estos personajes que dice lo que piensa sin filtro y por eso se mete en problemas. Cuando Leroy regresa es emboscado por una horda de matones contratados por Eddie. Aquí los estudiantes, sabiendo la información que le dijo Angela, salieron a ayudar a Leroy, liderados por Johnny. Ellos interrumpen la batalla para ayudarlo y aquí se forma un revolú porque están los estudiantes del dojo peleando con un montón de matones dentro del estudio. Observación: la tensión aumenta con el secuestro de Laura y de Richie, lo que entonces le añade urgencia al personaje de Leroy. Aquí la pelea en el estudio es puro espectáculo ochentoso, música, acción, cámara, medio goofy. Pero lo que nos está mostrando es que Leroy es parte de una comunidad y no pelea solo. También nos enseña que Leroy no es pintura y capota nada más. Usando a Laura como carnada, Eddie Arkadian atrae a Leroy a un edificio abandonado donde finalmente aquí es donde se enfrenta a Sho'nuff. La pelea comienza con una demostración brutal de poder. Sho'nuff revela que domina The Glow. Lo vemos con las manos del brillando con una energía roja y él le mete cantazos a Leroy sin piedad. Lo único que él quiere aquí es que Leroy lo reconozca como el maestro de los maestros. En medio del combate, Leroy recuerda las palabras de su maestro y comprende la verdad. Todo lo que necesitas para alcanzar el nivel final está dentro de ti. Y es un momento épico. Se siente como cuando tumban a Creed en el ring y él empieza a ver imágenes en su mente de su mamá y de su papá. Y de momento como que esa energía le da un boost y él se para. Lo mismo pasó aquí. En un momento épico, su cuerpo entero se ilumina con el glow color amarillo o dorado. Con esta nueva fuerza, Leroy derrota a Sho'nuff en una batalla de 7 pares. De verdad es entretenida, está brutal. Eddie aparece con un arma de momento burlándose de las habilidades de Leroy. Le apunta con una pistola y al Leroy pegársele, él le dispara. Pero esta es una de las escenas más icónicas donde él cacha la bala con los dientes. Escupe la bala y entonces somete a Eddie a la obediencia hasta que la policía llega. Y aquí tengo una observación. Me encanta cómo la pelea no es solo física, sino también espiritual. El verdadero enemigo de Leroy era su inseguridad. El momento en que aparece el glow dorado es como una explosión visual que simboliza la autosuperación de este personaje. La escena de la bala es legendaria. Y con esto tenemos un mensaje final que básicamente viene siendo: la verdadera maestría no depende de un maestro, sino de creer en ti mismo. La película cierra con Leroy y Laura reuniéndose en Seven Heaven, sellando su conexión con un beso mientras la música celebra la victoria. Y aquí tengo una observación: el cierre romántico con Laura le da un toque humano y optimista para que esta historia no solo sea artes marciales, sino que también vemos estos beats que humanizan un poco los personajes. Y con esto se acaba la película. Vamos a la parte más interesante y tengo aquí cuántas galletas de la suerte vamos a abrir hasta encontrar nuestro destino. Yo entiendo que esta película se merece un 8.5 de 10. The Last Dragon mezcla artes marciales, cultura afroamericana y la vibra musical de los 80 en una narrativa sencilla, pero es efectiva. Esta historia sigue a Leroy, que busca alcanzar el último nivel espiritual y físico mientras enfrenta a villanos.
La historia es sencilla, pero toca temas de identidad y autovaloración sin volverse muy artsy-fartsy. El guión trata de capturar la jerga joven de los 80 de ese tiempo y esto le añade un elemento o un encanto campy a lo que estamos viendo. La historia provoca que uno se ría hasta cuando la historia no está tratando de serlo. La película combina géneros de comedia, acción y musical de tal manera que la audiencia se la disfruta. Y aunque algunos momentos parecen sketches de televisión, el viaje de Leroy mantiene su posición en el guión. Inclusive, el final es satisfactorio. Me gustó que Laura no estaba esperando que Leroy regresara y cuando aparece lo hace con estilo, inclusive tirando flores con espinas al piso antes de coger pan de ella. Los temas centrales de The Last Dragon giran alrededor de autodescubrimiento, la confianza en uno mismo y la idea de que el verdadero poder proviene del interior. El viaje de Leroy es esencialmente un camino hacia la madurez. Debe superar su mente y entender quién es él realmente. Aceptar que ya posee la fuerza que busca. Sho'nuff representa el ego descontrolado, una exageración del deseo del poder y reconocimiento, y esto es lo que los hace tan diferentes, pero se atraen. Laura aporta el tema de la independencia y la autonomía, negándose a ser manipulada o controlada, mientras que Angela rompe con el estereotipo de la novia sumisa al mostrar la iniciativa y conciencia de su situación. Se fue y huyó y dejó a Eddie. Finalmente, el hermano menor de Leroy actúa como la voz de la razón y de la audiencia. Muchas veces él dice lo que uno piensa, pero entiendo que este nene es muy bocón. Él señala muchas veces lo absurdo que son ciertas decisiones que su hermano toma y lo hace de una manera que te da risa, pero le está diciendo la verdad. El cast nos entrega actuaciones que van desde lo más carismático hasta lo más ridículamente dramático. Entre los highlights tenemos la estética visual, la coreografía, los VFX y la música. La estética de Last Dragon es pura magia ochentosa, colores brillantes, neón por todas partes. Cada escenario que vemos, por ejemplo, el Seven Heaven, las calles de Nueva York, la oficina de Eddie, la pizzería de los papás de Leroy, tienen mucha personalidad. La dirección de arte mezcla muy bien la influencia oriental con la moda de ese momento. Las escenas de pelea están bien equilibradas. Yo entiendo que duran lo suficiente y tuvieron una ejecución clara. Tú como audiencia te sientas, ves estas peleas y se puede disfrutar cada movimiento sin sentirse que usaron footage repetitivo o exagerado dentro de lo que estamos viendo. El uso de los VFX se ve mayormente en la escena final con el glow y está hecho de manera magistral. El brillo, la energía del glow elevan el momento y lo hacen bien icónico. Los efectos especiales prácticos tienen encanto y sorprende que todavía funcionan en el 2026. Tenemos un montón de temas con la disquera de Motown que acompañan muchas escenas y aunque en algunas partes parece que la película para la historia para enseñarnos un video musical de 8 minutos, esto le aportó cierta identidad a la película. Porque entonces tuvimos canciones como Rhythm of the Night que se expusieron aquí y quedaron grabadas por siempre. Mi escena favorita es definitivamente la escena del glow. Es el maximum power y la señal que alcanzamos en la cima de la montaña con el personaje de Leroy. Me gustó la bala también, pero más el glow. Mi personaje favorito es Sho'nuff, porque es un personaje malvado y es over the top. Su presencia se siente cada minuto y uno lo extraña cuando no está en pantalla. La visión del director es clara. Él quería crear una mezcla de cine, de artes marciales, brindando la cultura pop afroamericana mientras promocionaba música que estaba pegada en ese tiempo. Con esto tenemos una mezcla de una película que no se parece a ninguna otra. Y ya lo que se copie de esto automáticamente te hace pensar en The Last Dragon. El guión abraza lo absurdo sin disculparse. Y gracias a eso, la película tiene un encanto
que todavía es bastante vigente. Tú lo ves y por más charro que tú puedes pensar que es, sigue siendo épico. Y eso es bien difícil de hacer. La edición cambia en momentos rápidos y también hay otros donde el ritmo se para en seco. Hay transiciones bruscas y cambios que pueden sentirse un poquito inconsistentes. Entre lo negativo tenemos diálogos cursis o exagerados. Algunos de los personajes se sienten bien bubbly, como el personaje de Angela. Hay secuencias innecesarias como la secuencia de 12 minutos de Seven Heaven, que honestamente no me molesta que hayan showcase la canción de Rhythm of the Night, pero dámelo más cortadito, porque se hace muy denso y literalmente paramos la historia para tener este showcase de Seven Heaven, para después seguir la historia. Y draguea, como dicen. Uno se queda ahí. En términos de historia me di cuenta que el personaje de Sho'nuff actuó sin consecuencia. El crew desaparece en momentos clave. Literalmente tenemos a Sho'nuff peleando solo con Leroy, cuando él tiene un crew exagerado. Y lo de las consecuencias lo digo porque en la escena de la pizzería, por ejemplo, destrozan esa pizzería y no hay consecuencias ninguna. Hay escenas graciosas, pero bien absurdas, como por ejemplo el grupo del dojo peleando con los criminales. Y son nenes literal peleando con criminales. So, punto 5 por las actuaciones tipo novela. Punto 5 por la desviación de 12 minutos de Seven Heaven. Y punto 5 por las consecuencias para Sho'nuff y la escena de la pelea. Nathan le dio un 6.5 que lo redondeó a 7 de 10. Porque él dijo que la película, teniendo en cuenta el factor diversión, es un 8. Pero la técnica se siente como un 6.5, so le dio 7. Como nota final tengo aquí la película combina la estética de videos musicales con elementos clásicos de cine de Kung Fu. Aunque se siente cercana al cine de explotación, introduce un estilo visual y cultural más juguetón. Leroy es un héroe silencioso y distante, comparte energía con personajes como Mad Max, que es solitario, desconectado de la sociedad y enfocado en proteger a los suyos, y solamente hizo la excepción y se metió en el problema cuando empezaron a jugar con sus habichuelas. Pienso que si no hubieran ido a la pizzería y hubieran volcado allí 3 mesas, él nunca hubiera aceptado el desafío de Sho'nuff. Y sabrá Dios, ni hubiera terminado con Laura tampoco, porque aunque le gustaba, su misión era más importante. La recomiendo para el aficionado de películas de artes marciales. Es divertida, es única en su forma y es una película que no necesita mucho casco porque está hecha para entretener. The Last Dragon no es perfecta, pero es culturalmente importante y sorprende. Mezcla muy bien el humor, la acción y la música. Así que si no la ha visto, definitivamente la recomiendo y es de esas películas que la compraría para su colección. Ya con esto acabamos, un 8.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. También tenemos el profile de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Tengo un tab que se llama Butaca de Propuestas. Si usted tiene una película que quiere que yo discuta, me la escribe allí y le añadimos el queue. Si quieres recibir correos electrónicos semanales, tengo un tab en Filming Notion Pod que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenar la forma y cada jueves cuando publico te envío un email. Físico en el mundo digital es el blog donde enseño mi colección física de películas en el canal de YouTube y también lo tengo escrito en el website de Filming Notion. Y por último, el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, lo quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! ¡Ucha! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion
es traído a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.